Ujú. Ah, ya. Ok, todos buenas noches. Bienvenido a Allá hay Esperanza. Yo soy el pastor Roberto Marcelletti y bienvenidos. Hoy quiero seguir hablando sobre Dios, sobre esa existencia de Dios, sobre los atributos de Dios, y eso es algo que vamos a explicar durante esta quizás media hora, la importancia de conocer a Dios. Ayer pudimos hacer una especie de introducción de por qué es importante conocer a Dios y en dónde empieza el cristianismo. ¿Dónde empieza el cristianismo? El cristianismo debe pensar en Dios y quién es Él. Pero antes de esto, quiero saludar a todos los que me están observando. Herbey, hola hermano. Sé que me estaba llamando, pero estaba en estos asuntos. Disculpa, más tarde te llamo. Mi esposita, hoy le estoy haciendo el quite a mi esposa. Ella está de lunes a viernes o lunes, martes, jueves. Y yo estoy los días miércoles y viernes a 7:30, pero quiero también agregar un comentario. Mi esposa hoy no puede estar por motivo de fuerza mayor. Ella se encuentra con una sinusitis y con una bronquitis. Así que está en tratamiento. Ruego por sus oraciones. Y bueno, este programa se llama Hay Esperanza. Este término empezó como dije la primera vez, este es el programa número 6 que hago. Y bueno, ha sido una bendición todo este tiempo. Hemos ido creciendo a medida que crece también la audiencia, ¿verdad? Y el motivo es tratar los temas quizás que son sencillos, pero que se han desvirtuado, como qué es un cristiano, quién es Dios, qué es la salvación, qué es la fe. Hoy vamos a hablar un poquito de la fe. Términos que con la secularización de la iglesia o habiendo entrado el sistema a nuestras iglesias ya no hay diferencia. Y entonces ese es mi objetivo con este programa. Y siempre lo primero que quiero decir que hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque la esperanza no está puesta en ti, ni en mí, ni en nuestros recursos, si la esperanza está en aquel que creó los cielos y la tierra. Y siempre al finalizar cada uno de estos episodios estaré diciendo, y el comentario final es que hay esperanza, porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Así que si hoy tú estás en medio de las circunstancias que vive este mundo, si tú hoy te sientes abatido, desesperado, déjame decirte que hay esperanza. No es la esperanza porque vaya a pasar los coronavirus, no es la esperanza porque se vaya a volver a trabajar. Son regalos de Dios. Ahorita hoy los que no estamos trabajando podemos valorar un poco más, ¿verdad? Las bendiciones de trabajar. En tiempos de que no trabajo se valora, es un tiempo de introspección. Aquellos que vamos a una iglesia y que se han quejado de la iglesia y que se han cambiado de iglesia, oye, ¿cómo nos hace falta el congregarnos? ¿Cómo nos hace falta ese abrazo con los hermanos? ¿Cómo nos hace falta, ¿verdad?, ese tiempo de coinonía, de compañerismo? Entonces es un tiempo de introspección. Y hoy hablaba con alguien y estuve leyendo un libro con mi esposa hoy, de una persona que conozco, y estuvimos meditando. ¿No será esto que está pasando una oración respondida de Dios? Pero para esto hay que tener madurez. Hay que tener madurez. Decía en el primer programa que quizás como Pablo no pidió que se le quitara la cárcel, no pidió salir de la cárcel, quizás un cristiano puede estar pidiendo que no se vaya el coronavirus hasta que Cristo logre esa obra en él y en la iglesia. Le decía este libro de un autor que conozco, que estuvo visitándonos en Venezuela, se llama el pastor Rafael Canadá. Él es norteamericano, hijo de misionero mexicano. Tú lo ves, es un gringo, pero él habla mexicano, está casado con una mexicana. Pero tiene un movimiento hermoso de alentar a la iglesia a ser una iglesia misionera. Lamentablemente una iglesia, eso es un término también, hablar de las iglesias. Tú ves iglesias grandes y se llenan y se llenan. Y bueno, ese no es el propósito de la iglesia. Quizás tú creciste, pero
y te parece normal, pero la iglesia es para ser discípulos y esos discípulos ser enviados. Entonces queremos tener iglesias grandes y la iglesia ha sido puesta para llenar esta tierra de la gloria de Dios. Entonces decía este hermano, ya cuando yo tengo en mi iglesia 100, 120 ya me siento nervioso, porque hay mucha gente sentada y vamos a empezar a pelear, a discutir. Tú sabes lo que pasa cuando un grupo, y eso es parte de lo que Dios permite para nosotros crecer en madurez. Hoy decía a mi esposa que qué bonito cuando el Señor lo está haciendo madurar, porque es por la gracia de Él. Y tenemos hermanos, quizás nosotros somos difíciles o personas difíciles, ahí de esas personas es que vamos a conseguir más. Pero ¿qué hace la persona carnal? Huye, pelea. Pero ¿qué hace la persona que está entendiendo? Esa persona va a sacar de ti, de mí va a sacar paciencia, va a sacar misericordia, gracia. Entonces esos términos son los que quiero hablar en este programa. ¿Qué es la iglesia? ¿No será, hablando de este hermano, dice, ¿no será este tiempo de pandemia un tiempo donde Dios respondió la oración del pueblo de Dios? Dice, ¿cómo dirás tú que esta catástrofe mundial puede ser la respuesta de Dios? Pues resulta que en tiempos como este, nosotros hemos pedido mucho tiempo por un avivamiento, y ese avivamiento no vendrá sin una humillación. Un avivamiento que no vendrá sin reconocer que estamos mal, pero que cuando uno se humilla, alcanza la misericordia de Dios y uno se enrumba. Este es un momento histórico. Decía un pastor, Ray Outlum, que mencionó el pastor Miguel Núñez en una predicación y en un tweet, que si nosotros salimos de esta crisis, salimos igual, entre comillas, y no hay ningún cambio, se habrá perdido un momento histórico de que la iglesia se levante. No hemos acostumbrado, la predicación no es la misma. Tenemos que hablar de todos esos términos. Una predicación, tú cuando vas a un lugar ya le dicen al pastor, mire, 15 minutos, 20, porque ya, rápido. Todo ha cambiado cuando el centro de la adoración de nuestra reunión debe ser un mensaje predicado de manera expositiva, diciendo lo que Dios quiso decir a la iglesia. Pero hoy lamentablemente tenemos payasos y gente entreteniendo a la iglesia, y por eso la iglesia está raquítica. Y en tiempos como este, lamentablemente hay mucho miedo y temor, en vez de haber tiempos de reflexión, meditación de la palabra. Pero eso es parte de mi corta introducción. ¿Okay? Y el tema que ayer hablé de la existencia de Dios. ¿Dónde empieza el cristianismo? En el estudio de Dios. No puede empezar en el estudio del hombre. Tiene que empezar en el estudio de Dios, porque todo se trata de Dios y su obra. Pero el cristianismo moderno, el cristianismo desvirtuado, ha dicho que se trata de Dios. Y tú escuchas las predicaciones, 5 razones para que se hace esto, mejor aquello, mejor aquello. Cuando se trata de hablar de Dios y su gloria. Se trata de cantar de la gloria de Dios. Se trata de cantar de sus atributos. No se trata de mí, se trata de Él. Pero cuando yo estoy más cerca de Él, es que soy bendecido y soy transformado. Entonces hoy quiero leer Jeremías 9, 23 y 24. Y te lo voy a leer aquí, de la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entienda y me conozca, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque por estas cosas me complazco. Esto es lo que dice el Señor, que el que se dé, que sabe mucho, hay una jactancia. Jactancia es orgullo, y esta palabra jactancia habla de alabanza propia. Habla de la fuerza del hombre, habla de su riqueza y de todo. Y usted lo ha escuchado, lugares donde se habla del hombre. Pero dice la Biblia que no, esto no está bien. Dice Dios, porque Dios en la anterior espacio hablamos de la Biblia. Porque el cristiano cree en la Biblia, que no tiene error, que es suficiente, que es fiel, y por eso es un libro vivo, porque tiene los mismos atributos de aquel que la escribió. La Biblia dice que todo esto es jactancia. Jactancia. Si alguien quiere alabarse, si alguien quiere estar orgulloso, si hay un orgullo que Dios le agrada, es que sepan entender y conocer a Dios. Es conocer a Dios.
Los hombres de los días, esto lo escribió Jeremías, el profeta lloró. El profeta que estuvo hablándole al pueblo antes de la destrucción y antes de la disolución y de la salida del pueblo de Jerusalén y de la destrucción del templo. Él les advirtió y el pueblo no hizo caso. Y llegó todo lo que tenía que llegar. Este profeta, Jeremías, dice en el capítulo 9, y los hombres, ¿cómo eran los hombres de los días de Jeremías? Eran hombres que se jactaban de esa sabiduría, eran hombres que se jactaban de su poder militar, eran hombres que se jactaban de su riqueza material, de su abundancia económica. Que propicia la palabra de Dios que fue escrita para ese tiempo, pero que como es viva podemos aplicar a este tiempo. ¿Será que los hombres de hoy día no se parecen? ¿Será que los hombres hoy no se enorgullecen de su sabiduría humana, de su poder militar y de su riqueza? En realidad es el colmo, dice la Biblia, que es el colmo de la insensatez para el hombre alabarse y poner su seguridad en las cosas transitorias, en las cosas que no son permanentes, porque esto no tiene una base sólida. Poner su esperanza, poner su orgullo en las cosas transitorias de este mundo no es sabiduría. ¿Dónde está la verdadera orgullo y jactancia, entre comillas, que es permitida por Dios? ¿Sabe que buscar en los logros humanos no satisface, pero los logros de Dios son los que llenan de vida? Entender a Dios. Él quiere que entendamos. Entender viene de un conocimiento, de esperar con prudencia. Conocer a Dios es decir que tengo una experiencia con Él, de conocimiento, de relación íntima. No es un conocimiento meramente intelectual, es un conocimiento de una relación viva que se apasiona por Él. Conocer a Dios es decir que tengo una experiencia por ese encuentro maravilloso. Y reconoce que esta persona reconoce que Dios es misericordioso, que es justo y que tiene un juicio. De todo este versículo, ¿verdad? Si la persona espera prudentemente y descansa solamente en Él, se aleja de la jactancia. Si hay algo que se nos permite, es ser inmodestos, en buscar profundidad. Dice él, entenderme y conocerme. ¿Qué será entender y conocer? Nada aparte del conocimiento verdadero de Dios puede salvar una vida, puede salvar una nación. El carácter de Dios se entiende por lo que Él ama y cómo trata a los hombres. En estos tiempos, que mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Aquel que tiene una relación con Dios entiende que Él está trabajando. Entiende que el mundo está parado. La gente está en su casa, pero Dios está trabajando. Y entiende que ese Dios es bueno y tiene un plan. Y entiende que es lo mejor que ha podido pasar esto para tener un tiempo de freno y tener una introspección. ¿Cómo estoy caminando como humano? ¿Cómo tengo tiempo para Él? Dice la Biblia que busqué primeramente a Dios. Tengo tiempo para la familia. Tengo tiempo para hablar a aquella persona que tiene una necesidad. ¿O se centra todo en mí? Aquel que entiende, aquel que conoce a Dios, sabe que estos tiempos son los mejores tiempos. Porque de las desgracias, porque de los momentos oscuros y difíciles, es que nuestra vida es tratada, como hablaba hace tres espacios, que esa tribulación, esa palabra tribulum, viene de un palo que estaba lleno de clavos que se le daba al cereal para separar lo que no sirve de lo que sirve. Esa tribulación separa de nuestra vida lo que sirve de lo que no sirve. Porque todos tenemos en nuestra vida cosas que no sirven, que nosotros sabemos, pero que solamente con el poder de Dios y su fortaleza somos capaces de quitarlas para ser mejores seres humanos y mucho mejor cristianos. Como cristianos deberíamos conocer y dedicar nuestras vidas a Dios. Eso es lo que es un cristiano. El concepto de un cristiano es aquel que conoce y entiende a Dios, aquel que su vida es para Él y para darlo a conocer. Quizás este tiempo, tan ocupado que estás, o tan ocupado que estoy, se me ha olvidado dar a conocer a Dios. Pues Dios permite esto para que, se trata de mí y de mi obra. Así pues, dice la Biblia, no seáis necios, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que Él quiere. Es una insensatez, es una necedad. Y esta parte, la necedad, habla de una persona que vive sin propósito. Pero el propósito de la vida
del hombre en esta tierra es conocer a Dios. Y cuando conoces a Dios, conoces tu propósito. No estoy hablando de una religión, no estoy hablando de ir a la iglesia, no estoy hablando de la Biblia, todo eso es bueno. Pero si tu vida no tiene un propósito principal de lo que Dios tiene para ti, tu vida es un desperdicio, hablamos ayer, un desperdicio por ahora y por la eternidad. Entonces, se puede conocer algunas cosas que pude escribir aquí. Podemos conocer mucho acerca de Dios sin tener mucho conocimiento de Él. Y eso es lo que ayer hablábamos, que es jactancia. ¿Para qué quiero conocer a Dios? Si ese conocimiento no va en pos de llevarme a actuar, es un conocimiento que envanece, que es peligroso para mí. Pero si ese conocimiento yo digo, oye, he aprendido esto, voy a hacer esto, ¿y qué debo hacer? O la pregunta que debo hacer, entonces es un conocimiento efectivo porque te llevará a la acción. Podemos tener mucho conocimiento acerca de la santidad sin tener mucho conocimiento de Dios. Podemos tener muchos conceptos, pero que no beneficiarán en nada si tú no lo llevas a la práctica. Y hoy estaba leyendo un artículo de Tom Rainer, en inglés lo traduje, y una de las cosas, ¿por qué la gente no sigue asistiendo? Se habla de este país, Estados Unidos, ¿por qué los jóvenes han dejado de ir a la iglesia? Porque dice que la gente dice una cosa que no vive, que van a veces a esos lugares buscando amigos y nadie les saluda. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que las personas van a ese lugar y no hay una secuencia entre lo que se dice y lo que se vive. Y eso la Biblia lo llama hipocresía. Entonces mucha gente puede tener conocimiento, saber qué dice la Biblia, llevar una reunión, pero si no lo vive, dice la Biblia que es como un metal que resuena. Es puro bulla, puro ruido. En Venezuela le decimos que eso es un pote de humo. Pote de humo es algo que hace un escándalo, pero no lleva a nada. No lleva a nada. Entonces, vamos a hablar un poquito de los beneficios de conocer a Dios. Estamos hablando de la existencia, el conocimiento de Dios. Esa existencia y ese conocimiento me llevan a mí a tener un propósito de vida. Me llevan a mí a tener fe y confianza y esperanza en momentos como los que vivimos. Y saber que Dios está trabajando y es lo mejor que podemos vivir aquellos que tenemos al Señor. ¿Cuál es el primer beneficio? De muchos que hay, pero traje como unos 4 o 5 para el día. ¿Cuál es el primer beneficio? Mira lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Entonces, uno de los beneficios de conocer a Dios es sabiduría. La sabiduría. Sabiduría no es un simple conocimiento intelectual o tener mucho conocimiento. Siempre tenía yo este ejemplo. Hay gente que puede tener 4 o 5 posgrados, puede tener mucho intelecto, conocimiento de las cosas del sistema, puede hacer conocimiento de muchas cosas, pero no sabe ser fiel a una esposa, no es buen administrador. Entonces, el conocimiento es mucho más allá, es una sabiduría para vivir, pero es la sabiduría para vivir una vida piadosa, agradable a Dios. Entonces, uno de los beneficios de conocer a Dios es que me da sabiduría para vivir de manera que Él le agrada, que ya es difícil, porque venimos con patrones ya estructurados, venimos con tantas cosas, pero el Señor en su misericordia nos muestra un camino, porque Él es el camino. Cuando Él te consigue, porque Él te busca y te mete en ese camino, empiezan a cambiar muchos patrones en nuestras vidas. Mucha de esa sabiduría que hablan en los países nuestros, de la sabiduría indígena, eso no aplica. La sabiduría de Dios es la que tenemos, y la sabiduría es aprender a vivir, es aprender a tomar decisiones correctas, es aprender a esperar, es aprender a actuar en el momento, es sabiduría, y eso es lo que necesitamos. Es necesario. ¿Por qué empezamos el estudio? Oye, ¿cuántas veces nosotros vamos a lugares a escuchar de la palabra y muy pocas veces se nos habla de Dios? Se habla de su palabra, pero ¿sabes qué? La Biblia se trata de Dios, de ese Dios que tiene un plan redentor. Desde antes de la fundación del mundo Él tiene un plan, y hoy sigue con ese plan, y dice la Biblia que Él está sentado en su trono, Él está tranquilo, Él se duele de nuestros dolores, pero eso solo nos permite Él para que nosotros nos humillemos y busquemos y alcancemos su misericordia.
Hay dos lecturas de lo que estamos viviendo, según lo que yo puedo entender en mi poca conocimiento de lo que está pasando en este mundo. Dios nos está dando una oportunidad, primero, aquellos que no le conocen, a que se humillen delante de Él y reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Por eso pasa lo que pasa. Al ver aquellas personas que ponen su confianza en los poderes políticos, los poderes económicos, los poderes material, al ver que un simple virus, algo tan pequeño, ha visto que su vida está tan valiente, quiere decir, wow, qué finito, qué vida tan frágil tengo. Debo acudir a aquel que es el dueño de la vida, aquel que es todopoderoso. Y es una bendición si de esta crisis entregas tu vida a Cristo, qué bendición. Pero a nosotros los creyentes tenemos otra lectura. Nosotros somos creyentes, ya somos salvos, pero también es un tiempo de introspección. ¿Cómo nos estamos comportando como iglesia? Estamos amando a los perdidos, estamos poniendo a Cristo en primer lugar. ¿De qué se trata la iglesia? Esto puede ser un momento para que la iglesia cambie. Espectacularmente he experimentado estas semanas el amor y la gracia de muchos hermanos, que en su gracia Dios ha permitido que nos amen como extranjeros en esta tierra. Acudo a una iglesia donde su pastor está ayudando de manera, y que dice la Biblia que no, tu mano no sepa lo que sea, hace a la izquierda, pero esta iglesia nos ha impactado porque está abocado a los necesitados. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Muchas iglesias tienen un dinero guardado allí que le sale coquillas en polilla, y en estos tiempos la iglesia debe desembolsar para ayudar a aquel que no tiene trabajo, para aquel que no tiene alimento, para que estos hermanos han hecho cosas como pagar abogados, ayudando a la gente con sus documentos. Todo. La iglesia debe ayudar a la viuda, a la desamparada. Y puede ser un momento para que nos demos cuenta qué estamos haciendo como iglesia. ¿Qué estamos haciendo en los manejos de las cosas de Dios? Muchas veces estamos opinando y haciendo como si fuéramos los dueños. Nada somos dueños nosotros. El dinero que entra a la iglesia es un dinero para usar, para ayudar al desvalido, para ayudar a aquel que tiene necesidad. No hay mejor tiempo para invertir el dinero que tiene la iglesia que en este momento. En tapabocas, en todas las cosas que necesita. ¿Qué hace un dinero guardado allí? Pero bueno, ese es otro día, vamos a hablar de eso. Pero digo que este tiempo es para nosotros examinar. ¿Estamos siendo iglesia? ¿La iglesia bíblica? ¿La iglesia nuevo testamentaria? ¿O nos reunimos por reunir? Se ha perdido la pasión y lo que habla es el hombre. Es un buen tiempo para humillarnos. A humillarnos y decir, Señor, verdaderamente te hemos fallado. Y si usted siente que no ha fallado, pero la iglesia en general le ha fallado al Señor. Le ha fallado. Si tú lees Apocalipsis, ¿verdad? 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Hemos desvirtuado tanto eso que hasta ese versículo lo utilizamos para lo que no es. Ese versículo no es para evangelizar, aunque lo utiliza la gran mayoría. Ese versículo habla de un Cristo que ha sido sacado de su iglesia. Porque piensa, escogen pastores los hombres, se llama el hombre, todo lo hace el hombre. ¿Y qué hace Cristo? Se aparta. Yo soy el que di la vida, yo fui el que derramé la sangre, yo soy el dueño y señor, y aquí se hace lo que yo digo, y ahí he dejado su palabra. Entonces yo creo que estos tiempos de coronavirus son tiempos para enrumbar la iglesia a la vieja escuela, a la vieja escuela, a la escuela del discipulado, a la escuela de la oración, a la escuela del ayuno. Las iglesias ya no ayunan, no hacen estudios bíblicos, o sea, no se estudia la Biblia como es, porque tú ves la gente, tú le preguntas, ¿en qué crees tú? ¿Cuáles son los fundamentos de tu fe? ¿En qué confiesas? No saben. Y por eso en estos tiempos de coronavirus hay mucho nervio, porque no hemos agarrado el cimiento de los apóstoles y profetas, eso que ellos sembraron para que la iglesia fuera fuerte y una iglesia victoriosa como es. Entonces, lo primero que me da el conocimiento de Dios es sabiduría. Lo segundo que me da el conocimiento de Dios es confianza o fe. Otro término tan desvirtuado, la confianza y fe. Se habla a veces de la iglesia de la fe humana. Pero vamos a hablar qué es la fe de Dios, el conocimiento de Dios. Dice la Biblia en Salmos 9:10, dice, en ti pondrán
su confianza, los que te conocen, los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, no abandonas a los que te buscan. La palabra fe significa confianza. Dice otro versículo, que los que conocen al Señor confíen en Él, porque Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. Los que conocen, primero tienen una relación, la han aceptado como Señor y Salvador. ¿Qué hace? ¿Cuál es el resultado de conocer a Dios? De buscarle a través de la oración y la Biblia, de ir a los estudios bíblicos, de ir a un seminario, de tener seminarios en la iglesia para que se conozca, para darte las herramientas. ¿Cuál es el resultado de conocer a Dios? La confianza. Qué buen tiempo para tener confianza en Dios. Si no hay confianza en el pueblo de Dios es porque no se conoce ese Dios de que predica. Y eso siempre lo voy a decir cada vez que hable de fe. Mi primera clase de seminario en el año 2008, el pastor Ismael Quintero, profesor de la clase de Ruth, me dijo, ustedes no pueden hablar de un Dios que no conocen. No nos estaba prohibiendo que habláramos, sino nos estaba retando a que hiciéramos lo que estoy haciendo yo hoy. Y profundicemos. Nunca yo, en casi 2000, el año 2005, 2006, no había escuchado o no había reflexionado sobre los atributos de Dios. ¿En cuántas iglesias hoy se habla de los atributos de Dios? Tema fundamental para conocer a Dios es saber quién es Él. Es saber que es santo, porque a veces tenemos, dice la Biblia, una de las, no los beneficios, y una de las complicaciones de no conocer a Dios es la falsa idolatría. Cuando tú adoras a un Dios que no existe, eso es idolatría. Y hay gente que tiene un Dios que es puro amor, todo amor, pero que no es juez y no tiene ira. Ese Dios no existe. Pues por eso la importancia de conocer a Dios. Pero estamos hablando de la fe. ¿Qué es la fe? En el sentido popular, la fe puede tener fe en los ovnis. La gente tiene fe en un ovni, objeto volador no identificado. La fe tiene en esas plantas y les habla a las plantas. A objetos me dicen, yo le tengo fe a este bebedizo, yo le tengo fe a tomar esto. Eso tiene que ver con credulidad. Eso nada tiene que ver con la fe bíblica, con la fe del Señor. Dentro de esta definición podemos encontrar la fe en la fe misma. ¿La he escuchado esa gente? Dice, ponle fe, ten fe, todo va a salir bien, después del coronavirus ten fe. Y entiendo que es una palabra que alienta, pero no es la fe, confianza en Dios, que viene del conocimiento. La fe bíblica viene de conocimiento. Primero le conoces, después confías. Entonces vamos a definir la fe. Cuando alguien está pasando por una dificultad, siempre dice ten fe, todo saldrá bien. Pero en términos bíblicos, la fe habla de esperar confiadamente. Pero esperar confiadamente en Dios. Ese es el Antiguo Testamento, el término es batá. Pero en el Nuevo Testamento el término fe viene de elpis, el pisto, pistis, pisteu, que significa confianza en la persona que se revela. Entonces la fe como establecimiento de una relación de confianza con Dios a quien respondemos a su fidelidad. Dios es fiel, nosotros respondemos. Tú conoces y ahí va. Es una fe que viene creciendo porque dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando tú estudias la palabra de Dios, creces en fe porque estás conociendo más a Dios. El que dice, va a cumplir. Y el que ha prometido, entonces sigues estudiando, sigues creciendo y sigues creciendo en confianza. Esa es la fe que le importa a Dios y esa es la fe bíblica. Cuanto más conocemos de Dios, cuando más conocemos su carácter, cuando más conocemos su poder ilimitado, podemos creer y confiar mucho más en Él. Eso es fe. Confianza en Dios por lo revelado en su palabra. Nada tiene que ver decir, bueno, este año yo me compro un carro porque tengo fe. Esa es la fe humana. Y utilízala y hazlo. Pero no mezcles la fe de Dios con la fe humana. No puede haber crecimiento de fe sin un estudio de la Biblia. Para eso fue dejada la Biblia. Dios, cuando por su misericordia conoces de Cristo, porque te has arrepentido de tus pecados, porque has abrazado el sacrificio de Cristo, lo has abrazado, entonces Dios regala una medida de fe, porque la fe es un don de Dios. Y esa medida o don y fe debe ser incrementada por el estudio de la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Dios nos ha dado una medida de fe, pero nosotros, a través de la gracia y misericordia de Dios, debemos aumentar esa fe con la lectura de la palabra. Y hoy, lamentablemente, estamos viviendo tiempos de analfabetismo bíblico. Podemos hacer
podemos decirle a alguien, podemos hacer un examen. En nuestra iglesia en San Cristóbal hacíamos un examen. Decían que yo era muy estricto, pero yo hacía un examen a la gente que se iba a bautizar para ver si sabían qué se estaba metiendo, si sabía que ser un miembro, si sabía los derechos y si sabía los beneficios de ser iglesia. Si esa persona no sabía explicarme el evangelio, vamos a seguir con las clases, hermano. El evangelio es un minuto. ¿Qué significa el evangelio? La fe viene por el crecimiento y conocimiento. Por eso es muy bueno los discipulados. Discipulado no es una clase para bautizarse. Discipulado es la enseñanza bíblica que dura toda la vida. Siempre va a haber un maestro. Si tú nunca has tenido un maestro, a veces no has sido discipulado. Y si no has discipulado, ora y busca un maestro que te discipule, para que puedas tener una fe sólida y puedas ser utilizado en el Señor y aprendas a sujetarse. Ese es el problema hoy día. A la gente no le gusta sujetarse porque nunca tuvo maestro. Hay muchos, mire, en mi país dicen mucho cacique y poco indio. Y el liderazgo lo ha puesto el Señor. Claro, un liderazgo dice imita su fe en lo que él sigue al Señor. Imita su fe. Entonces, el tercer beneficio de conocer a Dios es la fortaleza espiritual. ¿Cuánta fortaleza necesitamos en estos días? ¿Cuánta fortaleza? Dice la Biblia: con halagos hará apostar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Mira lo que hace el pueblo que conoce a Dios. Se mostrará fuerte y actuará. Vivir la vida cristiana requiere un esfuerzo. No es fácil la vida cristiana. No es para muchos, es para aquellos que son llamados con acuerdo a su propósito. Pero esa vida debe ser vivida con fortaleza, porque necesitamos más allá de nuestra fuerza para seguir adelante, para ser perseverantes. Porque una vez que tú empiezas, el Señor te va llevando por un proceso hasta que te pule y se va formando en ti el carácter de Cristo. Mientras más conozco a Dios, seremos más fuertes espiritualmente y estaremos más dispuestos y capacitados para vivir activamente en su obra. ¿Cuánta gente hay sentada en la iglesia que les da temor hasta compartir con alguien? Son problemas si esa persona es cristiana, son problemas de no conocer a Dios. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Y cuál es la comisión que tenemos? Compartir el evangelio. No hay nada más. Todo lo que hace la iglesia debe ser para su gloria y para que otros conozcan de Cristo. Y muchos cultos hoy día están centrados en tantas cosas que llega la persona necesitada y no escucha el evangelio. No escucha el evangelio y se va triste porque tenía una necesidad y ni se le habló. Como una vez pasó allá en Venezuela, llegó un hombre muy triste porque el hombre tenía mucho dinero. Y fue a una iglesia y le hablaron fue de dinero. Y dice, dinero tengo yo. Y sé que eso no me hizo feliz. Soy un hombre desdichado, soy un hombre vacío. Yo fui a ese lugar a escuchar otra cosa y escuché de cómo hacer dinero y yo tengo dinero de sobra. Y sé que esa no es lo que necesita una vida para sentir, para abrazar aquello que necesita el corazón, que es Cristo. Entonces hoy se escuchan tantas cosas, pero cuando tú conoces a Dios, ese pueblo se levantará y se esforzará. La Biblia dice que en tiempo de gran prueba David se angustió mucho y se fortalecía en ¿qué? En el Señor se fortalecía. Así que ¿quieres tener una vida cristiana más fuerte? ¿Cómo crees tú que es Pablo? ¿Cómo crees tú que Pedro? ¿Cómo crees que ellos se levantaron y dicen que tenían denuedo y se eran contados como dignos cuando los sacaban de la ciudad se volvían a meter? Porque se fortalecían, sabían en quién había creído. Y vamos con el último, ya terminando. Lo último de los beneficios de conocer a Dios es la perseverancia. Cuando tú conoces a Dios, perseveras. Vas creciendo, vas creciendo. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Tú sabes en quién has creído? Eso te lo dejo de tarea. ¿Tú sabes en quién has creído? ¿O todavía tienes dudas?
Si tienes dudas, yo te insto a que le conozcas, porque no le conoces. ¿Tú sabes en quién has creído? Para saber quién has creído tienes que haberte arrepentido de tus pecados y debes tener una lectura bíblica de manera sistemática todos los días. ¿Por qué no se conoce a Dios? Ah, sí, yo conozco a Dios. No, eso es a través de la lectura de su palabra, porque la Biblia revela quién es Dios. Eso es lo que es la Biblia. Con la ayuda del Espíritu Santo, aquel que nació de nuevo, conoce a Dios. Primero que dijo, terminando este versículo, no me avergüenzo. Pablo no tenía temor alguno de la persecución, no que me daba pena. No, Pablo no se avergonzaba de la persecución. Pablo estaba en persecución. Como estoy orando con mi esposa todos los días por un ministerio que se llama Open Doors, Puertas Abiertas, donde hoy estuvimos viendo una iglesia que fue destruida. Ahí estaba el video. Hoy, en estos días, en un país que no quisieron revelar, asiático. Y esa gente estaba orando afuera de la iglesia y la policía tirando eso. Gente que ayer escuchaba en unas enfermeras en Sudán, país musulmán, ¿sabe lo que hicieron con ellas? ¿Saben? Se dieron cuenta que ellas fueron puestas primer lugares de carne de cañón en los lugares más peligrosos para que se afecten del coronavirus. Y las que son musulmanas la están cuidando, pero las cristianas están ahí. ¿Y saben qué están haciendo ellas? Están en el lugar porque dicen que han tenido como digno ser utilizadas para servir a otros. Eso lo hace un conocimiento de Dios. Si no lo entiendes, no lo juzgues, porque eso lo hace. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No se avergüenza, no tiene miedo de la persecución. Eso es no vergüenza, no tiene miedo. No es una pena que diga yo soy evangélico. No, esas son tonterías. Es no avergonzarse ante el peligro de la muerte, seguir adelante. Y dice que Pablo no tenía miedo de morir por el evangelio en un ambiente tan hostil como vivía Pablo. No era un ambiente como esto. Aquí estamos en la gloria. Cualquiera puede hablar de lo que pueda hablar. No hay problema. Y todavía hay temor de hablar del evangelio. Imagínense la calidad del cristianismo que vivimos hoy día. Pero hay esperanza. No se acuerden que este programa haga de esperanza. Hay esperanza si nosotros nos humillamos delante de Dios y agarramos su Biblia en serio y crecemos y dejamos que Dios actúe en nosotros. Él tenía plena confianza, Pablo tenía plena confianza que Dios estaba con él y estaría con él en la gloria. Si le pasaba algo, iba a pasar directo al Señor. Después dice, no me avergüenzo, yo sé en quién he creído. Esta certidumbre, este conocimiento es un conocimiento íntimo, de una relación cercana, de conocer a Dios a través del ayuno, de la oración, de la lectura bíblica, del estudio, de la meditación. Que Él era el objeto de su creencia. Yo sé en quién he creído. Eso no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento de relación íntima. Pregunto, ¿tienes una relación íntima con el Señor? No te estoy hablando de si le conoces, sino tú, ¿cuántas veces has leído la Biblia? ¿Qué te dijo hoy el Señor? ¿Te habló hoy? ¿Le buscaste? Eso es tener una relación íntima. Hablar con Él, abrir tu corazón. Sí, Señor, ¿qué pasa con mi vida por esto, por esto, por esto? Señor, tengo falta de amor porque veo a la gente que se pierde y verdad que no he sentido así esa compasión que tú tuviste cuando viste a la gente que andaba como ovejas sin pastor. Yo he hecho esas oraciones últimamente. Le pido sabiduría y le pido que me dé más compasión. Más compasión por aquellos que se pierden. Estamos muy preocupados de nosotros. Y tú los ves a los cristianos y gloria a Dios hay que cuidarnos, pero los ves mucho más de este sentido de autoprotección, ¿verdad? Una cosa es ser obediente, pero esta autoprotección que están teniendo mucho más allá de lo que es, no es de Dios. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza. No lo digo yo. No soy extremista, lo dice la Biblia, lo hicieron Pablo, lo hicieron muchos discípulos. Yo no lo he hecho todavía. Pero estoy hablándome a mí como te hablo a ti. Esto lo hacía vivir con confianza. El conocimiento de Dios hacía que Pablo viviera con confianza, con denuedo. Y esto es algo que nada de su vida lo iba a perturbar. Él era imperturbable. Nosotros con cualquier cosa nos perturbamos. Cualquier llamada, cualquier cosa nos perturbamos. Pero el pueblo que conoce a su Dios es imperturbable.
venga lo que venga, venga la noticia que te diga, pase lo que pase, nada de eso puede quitar tu gozo si tú le conoces de verdad. Si estás pasando momentos difíciles, lo puedes pasar, pero déjame decirte que esos momentos, si tú estás en Cristo, son para afianzar tu relación con Él, porque algo no está caminando como es. No está caminando como es. Y sabemos que la iglesia no está caminando como es, pero hay esperanza. Porque Dios está tratando a su pueblo. Dios está tratando a su pueblo. Porque le ama, dice el Dios que, Padre que ama a su Hijo, ¿qué hace? Los disciplina. Si no fuéramos disciplinados, qué tremendo, porque el amor de Dios no estaría con nosotros. Dice, el apóstol Pablo escribió esta carta justo antes de ser martirizado. Fue la última que escribió. Ya él sabía que no iba a haber a más nadie y que iba a morir. Iba a morir como un mártir por Cristo, en manos de un gobierno corrupto, el Imperio Romano, uno de los peores imperios que ha existido. Él permaneció fiel a Cristo y nunca negó su fe. Nunca la negó. Esa es la confianza que me da conocer a Dios. Perseverancia, sabiduría. Y por último, Él soportó con valentía, sin sentir vergüenza, y confiado porque Él conocía el carácter y el poder de quien Él había creído. ¿Sabes qué? Te animo a que cada día nos acompañes, porque vamos a estar hablando del carácter de Dios. El carácter de Dios es Dios mismo. Sus atributos es quién es. Y necesitamos sentarnos horas y horas a meditar sobre ese carácter para tener esa misma valentía, para tener esa misma certidumbre, para no sentir vergüenza y tener un carácter probado, ¿verdad? En Cristo Jesús. Esa misma certidumbre es la que necesitamos nosotros para seguir al Señor. ¿Ok? Esa misma certidumbre es la que necesitamos. Poder, esforzarse, fortaleza espiritual. Quiero antes de terminar orar por ustedes y orar por mí, para que Dios podamos meditar en todo esto y que de todo esto nosotros podamos hacer un compromiso de conocer y buscar más de Dios. Dice, busquémosle ahora que podemos conseguirle. Busquemos a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. No hay mejor tiempo que los tiempos de incertidumbre para buscar a Dios. Porque Él es bueno, se muestra. No preguntemos dónde está Dios en estos momentos. ¿Sabe qué? Dios está sentado en su trono. Dios está allí. Y decía un hermano, la misión no está en cuarentena. La misión no está en cuarentena. La iglesia, esta iglesia donde acudo, están haciendo muchas cosas. Están ayudando, sirviendo, llevándole a los ancianos. A los ancianos le dicen, mire, si necesita medicina, nosotros vamos y se la llevamos a su casa. Están cuidando a sus ancianos, están cuidando a sus extranjeros, están cuidando... Y no estoy diciendo, wow, ¿qué es? Pero están haciendo el trabajo. Medianamente están haciendo, o sea, que todos estemos en este tiempo, no es cuarentena, pero sabemos que la misión no está en cuarentena. Utiliza los medios, utiliza los textos, utiliza el internet, utiliza los medios a través de algún delivery, cosas, envíale cosas a la gente, tratado, regalos, cosas que necesite la gente, y tú verás el amor en acción. Va a ser que hay mucha cosecha. Este tiempo de cosecha. Este tiempo la gente está pensando en Dios, de cualquier manera. Pero muchos no son salvos si no son dirigidos a un encuentro personal con Cristo en la cruz. En estos días que el mundo celebra la Semana Santa, son días propicios de hablar de Dios y en medio encerrados como están. Explicarle qué fue lo que pasó. Explicarle qué significa el Domingo de Ramos, explicarle qué significa la resurrección, explicarle qué significa la muerte vicaria, explicarle por qué tenía que morir, derramar su sangre y todo lo que vivió Cristo en la cruz. Es buen tiempo. Nosotros los cristianos celebramos una resurrección cada vez que nos reunimos, pero el mundo lo celebra un día. Bueno, aprovechemos estos días para hablar de Cristo y crucificado. Pero no se olviden que Él triunfó al tercer día, resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Él venció. Él tuvo que llevar el pecado mío porque yo era un pecador. Yo era un esclavo. Yo era un rebelde. Y Cristo me hizo libre. Y ya no soy esclavo, sino esclavo de Él. Ahora vivo para Él. ¿De quién eres esclavo?
Nadie es libre. O eres esclavo del sistema del mundo y de Satanás, dice la Biblia, que es el príncipe de este mundo, o eres esclavo del Señor, pero un esclavo de un amo que dio su vida por ti, que te ha dado libertad y que debes vivir en sumisión a Él de manera libre. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por revelarte en Cristo Jesús. Gracias porque en tu palabra conocemos quién es ese Dios. Te pido hoy por mis amigos y mis hermanos que me están escuchando. Oh Señor, ayúdales. Oh Padre Santo, les dale esa certidumbre, dale esa fortaleza espiritual, dale esa fe para buscarte más y más. Como aquel que busca el agua, el sediento, aquel pan que vino del cielo que comes y te sacia. No puede vivir un cristiano insaciado, sin saciedad, porque cada día debe ir a la palabra y en oración y comer de ese pan y sentir satisfacción total. Y no debe querer nada del mundo, porque si quiere algo del mundo quiere decir que necesita más saciedad. Te pido que les ayudes en sus situaciones de salud, en sus situaciones de fe, sus problemas, Señor. Que aquellos que no han sido discipulados, que busquen un maestro para discipularse. Que aquellos que no están acudiendo a la iglesia, vayan y busquen una iglesia bíblica. Sobre todo, Padre, que le regales arrepentimiento y fe a aquellos que no te conocen, Señor. Gracias, Señor, por ahí. Que aquellos que te conocen hagan todo este tiempo retrospección, analicen cómo han sido dotados para servir en tu cuerpo. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, ya terminando. A ver, quiero saludar a todos los que me escuchan y me están viendo. Hermano Herbey, ya lo saludé. El hermano Luis Pérez, un abrazo, hermano. Mi esposita, le pido oración por ella. Está con bronquitis y está con sinusitis. Está ya en cama. Hoy le tocaba a ella, pero bueno, aproveché para estar yo y tener a la gente, pues, las costumbres. A Diego García, ¿cómo está? Hola, Michel, hermano. Dios te bendiga. Jaime Briones, un abrazo, hermano. Hermana Mirta, ¿cómo estás? Dios te bendiga. José Rafael Peralta, un abrazo. Carlos Ramírez, hermano Carlos, ¿cómo estás? Pilar, hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, hermana Elizabeth. Hola, Erika, ¿cómo estás, Erika? Un abrazo, saludos a Pamplona. Hola, José, ¿cómo estás? Donizetti, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo. Hermana Lucerito, un abrazo, Dios te bendiga. Convención Bautista de Sinaloa. Hola, hermanos de Sinaloa, Dios les bendiga. Estamos para servirle. Hermana Elia Roldán, un abrazo. Dios les bendiga, saludos a su esposo. Hermana Sandra, presente. ¿Cómo está Sandra? ¿Cómo está? Me saludas a Alex y Andrés, y por ahí estaba Brian estos días. Samuel Granja, un abrazo. Hola Cecia Juárez, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mayerlin, ¿cómo está Mayerlin? Hermana Herminia, un abrazo. Dios la bendiga. Franklin García, ¿cómo está Franklin? América, hola América. Dios te bendiga, qué gusto. María Alejandra, ¿cómo está María Alejandra? Gracias por estar en sintonía. Mayerlin dice, roguemos a Dios que después de este aislamiento salgamos arrepentidos, más apegados al Señor, a su palabra, a su voluntad, a su comunión y a la predicación de su palabra. Y al ver nuestras vidas salgan donde me quedé, salgan rendidas al servicio de la obra. Si todo esto pasa y seguimos igual, oye, sí, perdió el tiempo. Hermana Mirta Lucero Moreno, ¿cómo está? Amén, pastor, Dios le bendiga, muy verdadera reflexión. Dios nos ayude como familia a no ser ignorantes de su palabra y a conocerlo. Amén. Elizabeth Cejo Moreno, debemos ser como la iglesia de Hechos, que escudriñaba la palabra y partían el pan con alegría, y con todos debemos pensar en las personas que hoy no tienen que comer y con Cristo. Saludos, Franklin. Y a mi esposita, dice extraño estar ahí, pero mi esposo está ahí presente. Bueno, tratando de hacer algo por la causa de Cristo. Respondiendo a Pati Villamizar, te amo y te extraño. Manuela, hola. Hola, mija, ¿cómo está ahí? Graciela Franco, ¿cómo está, hermana? Manuela está viendo. Entonces esto ha sido, hay esperanza. Recuerden que hay esperanza. Para aquellos que no tienen a Cristo hay una esperanza al venir a Cristo. Y para aquellos que tenemos a Cristo hay una esperanza en intimar, en crecer en esa relación para madurar y tener fe, confianza en medio como el tiempo con lo que vivimos. Los cristianos están tranquilos porque Dios está tranquilo. No quiero decir que Dios es indolente, sino que Dios no se le ha salido nada de sus manos. Él tiene un propósito. Oye, ¿verdad? Jaime y Jason, un abrazo para Jason y para el hermano Jaime. Los quiero mucho, Dios les bendiga. Entonces esto ha sido
Hay esperanza, nos vemos mañana a la misma hora, 7:30, seguimos hablando de Dios. Sandra dice, pastor, saludos a mi amado, unidos en oración por nuestra amada hermana Patricia Marcelletti. Claro que sí, saludos a Alex, verdad que sí, se les quiere mucho, se les extraña. Y bueno, Dios les bendiga, que tengan una feliz noche, y si quieren reproducen este humilde espacio, a ver qué Dios hará con aquellos que no tienen esperanza. Recuerda que la Biblia dice que el que no tiene Cristo no tiene esperanza. Está sin Cristo y sin esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza porque Él está en nuestra vida. Dios le bendiga. Feliz noche. Un abrazo. Bye bye.